Desde los primeros siglos del cristianismo, la esperanza en la segunda venida de Cristo ha sido una llama encendida en el corazón de los creyentes. No como una idea abstracta o una simple doctrina teológica, sino como una promesa viva, una certeza profunda que ha dado aliento en medio del sufrimiento, fortaleza en las pruebas y sentido a la espera. Jesús no solo vino una vez para salvarnos, Él prometió volver. Y esa promesa permanece firme como el ancla del alma. A lo largo de la historia, millones han levantado la mirada al cielo, repitiendo con esperanza el clamor que cierra la Biblia, amén. Sí, ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22, versículo 20. En tiempos de guerra, de persecución, de pandemias y catástrofes, la Iglesia ha mirado más allá del dolor presente hacia la gloria venidera, sabiendo que un día todo será restaurado. Que aquel que ascendió a los cielos, regresará. No como un humilde carpintero de Nazaret, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida no es una ilusión escapista, sino una esperanza transformadora. No nos llama a huir del mundo, sino a vivir en él con fidelidad, sabiendo que cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada lágrima derramada, cada paso de obediencia, está siendo observado por un Salvador que pronto regresará. Es una esperanza que nos cambia, que nos impulsa a caminar con los ojos en lo eterno y el corazón en lo correcto. Jesús mismo habló con claridad de su regreso. En Mateo 24, lo explicó a sus discípulos. En Juan 14, les prometió que volvería a llevarlos consigo. Y a lo largo de las cartas apostólicas, los escritores del Nuevo Testamento reafirmaron esta esperanza una y otra vez. No es un símbolo ni una metáfora. Es una realidad futura, gloriosa, inevitable. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre parece gobernar. Las noticias traen caos, la sociedad cambia rápidamente, los valores se diluyen, y el alma humana clama por algo firme a lo cual aferrarse. En medio de este panorama incierto, la promesa de la segunda venida brilla como una luz en la oscuridad. Cristo vendrá. Y su regreso no será en silencio ni en secreto. Será glorioso, visible, triunfante. Será el día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero esta esperanza también conlleva un llamado. No es una espera pasiva, sino activa. Como las vírgenes prudentes de la parábola, debemos mantener nuestras lámparas encendidas. Como siervos fieles, debemos estar atentos a su regreso. No sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que vendrá. Y eso basta para que vivamos cada día con propósito, con fe y con gozo. En este video exploraremos en profundidad el significado de esta promesa. ¿Qué dijo Jesús acerca de su regreso? ¿Cómo será ese día glorioso? ¿Qué señales lo precederán? ¿Y cómo podemos vivir hoy con esa esperanza anclada en el corazón? Estas son preguntas que muchos se hacen y que merecen una reflexión profunda y bíblica. Desde el momento en que Jesús ascendió a los cielos, sus seguidores quedaron mirando al cielo con una mezcla de asombro, esperanza y quizás un poco de tristeza. Habían caminado con él, escuchado sus enseñanzas, presenciado sus milagros, y ahora, mientras desaparecía entre las nubes, sentían la ausencia del Maestro, pero también el eco de sus palabras. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, Juan 14, versículo 3. Esas palabras no eran un consuelo cualquiera. Eran una promesa divina. Un compromiso del cielo hacia la tierra. Una verdad que sería repetida una y otra vez por los apóstoles y que se convertiría en el centro de la esperanza cristiana: Jesús volverá. La segunda venida de Cristo no es una idea secundaria en la fe cristiana.
Es parte esencial del mensaje del Evangelio. Tan real como fue su nacimiento en Belén, tan real como fue su muerte en el Calvario y su resurrección al tercer día, así de real será su retorno glorioso. Esta promesa, grabada en los corazones de sus discípulos, ha sostenido a la Iglesia por siglos, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los testimonios más claros de esta promesa lo encontramos en el libro de Hechos. Mientras Jesús ascendía, 2 ángeles aparecieron y dijeron a los discípulos, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, versículo 11. No otro Jesús, no de otra manera, sino el mismo Jesús, de forma visible, literal, gloriosa. Es una afirmación directa, sin símbolos ni alegorías. Él vendrá. No es una posibilidad, es una certeza. A lo largo del Nuevo Testamento, esta promesa se convierte en un eco constante. Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles hablaron del regreso de Cristo con pasión y claridad. En sus cartas, exhortaban a los creyentes a vivir en santidad, recordando que el Señor vendría como ladrón en la noche, cuando nadie lo esperara. Pero no para causar temor, sino para animarles a mantenerse firmes, fieles, vigilantes. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses con ternura y convicción, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4. Versículo 16. Él no delegará este momento. No enviará a un emisario. Vendrá él mismo, porque su amor por su iglesia es personal, profundo, eterno. Y ese regreso no será en secreto. Será visible, glorioso, acompañado de trompetas celestiales. Será el gran día en que los cielos se abrirán y toda la tierra verá al Rey en majestad. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados para encontrarse con Él en las nubes. Será un reencuentro, una celebración, el comienzo de la eternidad en comunión perfecta con Dios. ¿Pero qué representa realmente esta promesa para nosotros hoy? En un mundo marcado por el sufrimiento, donde las noticias hablan de guerras, hambre, injusticia y desesperanza, la promesa del regreso de Cristo se convierte en un faro en medio de la tormenta. No estamos solos. No estamos olvidados. No todo quedará así. Jesús volverá y pondrá todo en su lugar. Él enjugará toda lágrima, restaurará lo roto, sanará lo herido y traerá justicia donde hoy reina la corrupción. Es una promesa que nos mantiene firmes en la fe, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Es la certeza de que la historia tiene un final escrito por Dios, no por los hombres. Que el mal no tendrá la última palabra. Que la muerte será vencida para siempre. Que el dolor será sustituido por gozo, y la noche dará paso a un amanecer eterno. Pero esta promesa no solo tiene un impacto escatológico, sino también presente. Transforma cómo vivimos el hoy. Saber que Cristo viene nos mueve a vivir con integridad, a amar con más profundidad, a perdonar con más frecuencia, a servir con más entrega. Nos recuerda que cada día cuenta, que cada acción tiene valor eterno, que estamos caminando hacia un encuentro glorioso. Esta promesa también consuela a los que han perdido seres queridos en la fe. Saber que un día nos reencontraremos con ellos, que la muerte no es el final, que hay vida después de la vida, es una medicina para el alma herida. El retorno de Cristo traerá unidad, restauración, vida. Y por último, es una promesa que nos debe llevar a compartir el Evangelio. Porque si Cristo viene pronto, si su regreso es inminente, no podemos quedarnos callados.
El mundo necesita saber que hay esperanza. Que hay un Salvador que murió, resucitó y que volverá. Que el tiempo de gracia aún está abierto, pero no será para siempre. La segunda venida de Cristo ha sido esperada por generaciones. Desde los días de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia ha levantado sus ojos hacia el cielo esperando el regreso del Salvador. Sin embargo, una pregunta sigue resonando entre los creyentes: ¿cómo será ese regreso? ¿Qué señales lo precederán? ¿Cómo sabremos que su venida está cerca? Jesús, sabiendo la importancia de estas inquietudes, no dejó a su pueblo en la oscuridad. Él mismo habló extensamente sobre los eventos que marcarían el tiempo del fin. En los Evangelios, especialmente en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, encontramos lo que comúnmente se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, donde el Maestro responde con claridad a la pregunta de sus discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sus palabras no fueron vagas ni simbólicas. Fueron directas, reales, intensas. Y aunque nos muestran que el camino antes de su regreso estará lleno de tribulación, también nos dan luz, guía y esperanza. Jesús habló de señales en tres dimensiones: señales en el mundo natural, señales en la sociedad humana y señales en la vida espiritual. Primero, veamos las señales en el mundo natural. Jesús dijo: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, versículo 11. En nuestros días, el mundo ha sido testigo de fenómenos naturales cada vez más intensos: terremotos devastadores, huracanes destructivos, incendios forestales de magnitudes históricas, cambios climáticos que afectan a millones. Estas no son casualidades. Son señales que nos gritan que la creación gime, esperando su redención. Romanos 8, versículo 22. Segundo, están las señales en la sociedad humana. Jesús advirtió que en los días previos a su venida habría guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Mateo 24, versículos 6 al 7. También dijo que la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24, versículo 12. Vivimos en una época de conflictos constantes, donde la violencia parece normalizada y el egoísmo rige muchas decisiones. Familias rotas, sociedades divididas, y una humanidad que parece alejarse más y más de Dios. Cada una de estas realidades son ecos de las palabras de Cristo. La tecnología ha acercado al mundo como nunca antes, pero también ha expuesto las profundidades del pecado humano. El odio, la codicia, la indiferencia hacia el dolor ajeno, todo parece confirmarnos que los días son malos. La sociedad ha perdido el norte, y en muchos lugares, los valores del reino de Dios han sido reemplazados por ideologías pasajeras. Lo bueno se llama malo, y lo malo se celebra como bueno. Es, sin duda, un tiempo como el de Noé o el de Lot, tal como Jesús lo dijo. Tercero, están las señales en la vida espiritual. El Señor advirtió que antes de su regreso surgirían muchos falsos cristos y falsos profetas, que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 24. Vivimos en un tiempo donde la confusión espiritual abunda. Hay muchos que se presentan como enviados de Dios, pero predican un evangelio centrado en el hombre, en la prosperidad, en la comodidad, dejando de lado la cruz, el arrepentimiento y la santidad. También habló de una gran apostasía, una caída de la fe. Muchos abandonarían la sana doctrina y se irían tras fábulas. 2 Timoteo 4, versículos 3 al 4. Y, sin embargo, en medio de todo esto, también hay una señal gloriosa:
el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. ¡Qué maravilla! A pesar de la oscuridad, la luz del Evangelio seguirá avanzando. Dios sigue llamando, salvando, restaurando. Y su pueblo sigue anunciando las buenas nuevas. En este contexto, es importante destacar la naturaleza del regreso de Cristo. No será secreto, no será simbólico. Será literal, visible, glorioso. Jesús mismo dijo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 27. Nadie podrá ignorarla. Todos lo verán. Será el evento más majestuoso de la historia humana. El apóstol Juan lo confirma en Apocalipsis 1, versículo 7, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Será un momento de gloria para los que lo esperan, pero también de temor para quienes lo rechazaron. Y aquí hay un punto clave: Jesús vendrá una segunda vez, pero no como Cordero, sino como Rey. Ya no vendrá en humildad, sino en gloria. Ya no será para ser juzgado, sino para juzgar. En su primera venida, se ofreció por amor. En la segunda, vendrá a reinar con justicia. Esto debe llenarnos de reverencia, de gratitud y también de responsabilidad. Las señales que preceden su retorno no son para sembrar pánico, sino para despertar corazones. Dios nos advierte con amor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, versículo 9. Cada señal es una alarma divina, una llamada al despertar, un clamor desde el cielo para que volvamos a Él con todo el corazón. En este tiempo de señales, la Iglesia no puede dormir. Debemos estar alertas, vigilantes, con las lámparas encendidas. Como las vírgenes prudentes de la parábola, debemos tener aceite en nuestras vasijas, listos para recibir al esposo. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que está cerca. Muy cerca. Imagina por un momento el cielo abierto. Las nubes se apartan como un velo, y una luz más brillante que el sol aparece en el firmamento. El sonido de una trompeta retumba en toda la tierra. Los corazones tiemblan. El tiempo se detiene. Es el día más esperado por los creyentes a lo largo de los siglos. El Rey ha regresado. Jesús, el Hijo de Dios, viene en poder y gloria, tal como lo prometió. La segunda venida de Cristo no será un evento silencioso ni secreto. Será visible, audible y majestuoso. Tal como los ángeles anunciaron en Hechos 1, versículo 11 cuando Jesús ascendía al cielo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. No un espíritu, no una metáfora, no una influencia. Vendrá el mismo Jesús, el que caminó por Galilea, el que fue crucificado en el Gólgota, el que resucitó gloriosamente. Y no vendrá solo, sino acompañado por sus ángeles. Mateo 25, versículo 31, en una manifestación gloriosa que el mundo jamás ha conocido. Para entender cómo será ese día, debemos mirar detenidamente las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17, el apóstol Pablo nos ofrece una descripción vívida. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta revelación es poderosa.
Habla de tres grandes momentos en ese glorioso retorno. La autoridad del Rey se hará sentir en todo el universo. Su voz resonará, no como un susurro, sino como el clamor de un general que viene a poner orden, a redimir y a juzgar. Los que han muerto creyendo en Jesús no quedarán olvidados. Serán resucitados, transformados, glorificados. La muerte no tendrá la última palabra. En ese momento, los cementerios serán testigos de un milagro masivo, y los hijos de Dios se levantarán para recibir a su Salvador. Aquellos que estén vivos en el momento del retorno serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, versículo 52. No pasarán por la muerte, sino que serán glorificados en el instante. Serán llevados al encuentro del Señor en las nubes. ¡Qué escena tan majestuosa! Jesús no vendrá como el humilde carpintero de Nazaret. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19, versículo 16. Vendrá montado en un caballo blanco, con una espada afilada que sale de su boca, para herir a las naciones. Su vestidura estará teñida de sangre, y en su muslo lleva escrito su título eterno. La visión que Juan nos presenta en Apocalipsis 19, versículos 11 al 14 es impactante. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí no hay duda, su regreso será imponente. Será un despliegue glorioso de justicia, verdad y poder. Todos los pueblos de la tierra lo verán, como lo declara Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Pero este día no solo será glorioso por su majestuosidad, también lo será por lo que representa, el día del juicio y el comienzo del reino eterno. Cristo viene a hacer justicia. Viene a recompensar a sus siervos fieles y a juzgar a los impíos. Como buen juez, no dejará pecado sin sentencia. Cada palabra, cada acción, cada intención del corazón será traída a la luz. Mateo 25 nos muestra cómo el Hijo del Hombre separará a las ovejas de los cabritos. A unos les dirá: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a otros: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No habrá términos medios. Ese día será decisivo, eterno, irreversible. Y aunque esto puede infundir temor, para los hijos de Dios es motivo de esperanza. Porque Él viene a poner fin al dolor, a la injusticia, al pecado, a la maldad. Cristo establecerá su reino eterno, donde ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, versículo 4. Las lágrimas serán enjugadas, y el Cordero será la luz eterna de su pueblo. Frente a esta realidad, surge la gran pregunta: ¿estamos listos para ese día? La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículos 1 al 13, nos da una advertencia seria. 5 eran prudentes, preparadas, con aceite en sus lámparas. 5 eran insensatas, descuidadas, y cuando vino el esposo, fue tarde para ellas. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la comunión constante con Dios, la vida de fe genuina. No podemos vivir en la indiferencia, esperando que el último día tengamos tiempo para prepararnos. El regreso de Cristo no tiene una fecha anunciada. Vendrá como ladrón en la noche para quienes no estén velando. 1 Tesalonicenses 5:2.
Por eso, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, 2 Corintios 6, versículos 2. Hoy es cuando debemos vivir como si Jesús regresara esta misma noche. Aunque el día del retorno será un día de juicio para el mundo, para los creyentes será el cumplimiento de la promesa eterna. Será el encuentro con el amado, el día en que la fe se convierte en vista y la esperanza se transforma en realidad. La segunda venida de Cristo es la ancla de nuestra esperanza. No vivimos como quienes no tienen futuro. Esperamos al Rey que cumple sus promesas. Él dijo: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 3. Él viene. Viene por su iglesia. Viene por ti. Viene por mí. Y cuando lo veamos, cuando lo contemplemos en su gloria, todo sufrimiento, toda espera, toda lágrima, habrá valido la pena. Porque estaremos para siempre con Él. Si supiéramos que el Rey viene esta misma noche, ¿cómo estaríamos viviendo? ¿Cambiarían nuestras prioridades? ¿Se transformarían nuestras oraciones? ¿Buscaríamos más de su presencia, o tal vez, nos lamentaríamos por no haberlo hecho antes? Estas preguntas resuenan con fuerza en el corazón de todo creyente que anhela el regreso glorioso de Cristo. En cada generación de cristianos ha latido una misma convicción: Maranata. El Señor viene, 1 Corintios 16, versículo 22. Esta expresión, que significa «Ven, Señor Jesús», no era solo una consigna, sino una forma de vida. La iglesia primitiva vivía esperando al Maestro, velando en oración, amándose unos a otros, y predicando el Evangelio con urgencia. Hoy, nosotros, como cuerpo de Cristo en los últimos tiempos, debemos vivir con ese mismo espíritu, vigilantes, fieles y preparados. Porque la venida del Señor no es una suposición, es una promesa segura. Esperar no significa quedarse quieto. Esperar a Cristo es vivir con propósito. Jesús mismo nos enseñó a estar alerta. En Marcos 13, versículos 35 al 37 dice: Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sea que venga de repente, y os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La palabra velad implica estar despiertos espiritualmente, atentos, discerniendo los tiempos. Implica tener el corazón alineado con Dios, sin distracciones que nos adormezcan el alma. Lamentablemente, muchas iglesias y creyentes hoy han caído en una especie de letargo espiritual. La rutina, la comodidad, las distracciones del mundo, el entretenimiento sin freno, las ocupaciones diarias, todo conspira para robarnos la urgencia del regreso de Cristo. Pero Jesús no viene por una iglesia indiferente. Viene por una iglesia despierta, enamorada y activa, como la esposa que se prepara con esmero para el día de su boda. En Mateo 25, versículos 1 al 13, Jesús nos cuenta la conocida parábola de las 10 vírgenes. Todas ellas eran parte del cortejo nupcial. Todas tenían lámparas. Todas sabían que el esposo vendría. Sin embargo, solo 5 eran prudentes y tenían aceite suficiente. Las otras 5, insensatas, se confiaron, se distrajeron, y cuando llegó el momento, se encontraron sin preparación. Esta parábola no habla de inconversos, sino de personas que conocían al esposo. Pero no todas tenían una relación profunda, constante y verdadera con él. El aceite simboliza al Espíritu Santo, pero también una vida de comunión real con Dios. La lección es clara: no basta con conocer acerca de Cristo, es necesario vivir en Cristo.
No basta con formar parte de una congregación, debemos tener una relación íntima, viva y continua con el Señor. Efesios 5, versículo 27 nos revela que Jesús vendrá por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta no es una descripción de perfección humana, sino de una santidad que nace de la comunión con el Espíritu Santo. Jesús anhela una novia que se haya guardado para él. Una iglesia que no se haya contaminado con el mundo. Una novia que, aunque imperfecta, viva en rendición y dependencia total de su Salvador. La pureza de la iglesia no se mide por apariencias externas ni por rituales religiosos. Se mide por el fuego interior del amor a Dios, por una vida de obediencia, por corazones arrepentidos y humildes. Hoy más que nunca, Dios está llamando a su pueblo a la santidad. No una santidad legalista, sino una santidad nacida del amor. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1, versículo 16. La preparación para su regreso empieza en lo íntimo del alma. Una iglesia vigilante es una iglesia que ora. Que no se duerme en los laureles del ayer. Que no se apaga en medio de la noche. Que no se conforma con reuniones frías o cultos de rutina. La iglesia vigilante arde en oración, se alimenta de la palabra, clama por un despertar. Jesús, en el huerto de Getsemaní, les dijo a sus discípulos: Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, versículo 41. ¿Cuánta verdad en esas palabras? Nuestro espíritu anhela al Señor, pero si no lo alimentamos con oración, nos debilitamos. La iglesia que ora, se mantiene firme. La iglesia que deja de orar, se enfría. Por eso, orar no es una opción, es una necesidad vital. También debemos ser amantes de la palabra de Dios. Porque en ella encontramos la guía, la corrección, la esperanza. Es la espada con la que resistimos al enemigo, el pan que nos nutre, la luz que alumbra nuestro camino. No podemos prepararnos para el regreso del Señor si no conocemos lo que Él ha dicho. Jesús también nos llama a servir mientras esperamos. En Mateo 24, versículos 45 al 46 dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. La preparación para la venida de Cristo no es pasiva. Es activa. Involucra hacer la voluntad de Dios todos los días. Involucra amar, perdonar, predicar, enseñar, ayudar, consolar. Involucra utilizar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. No se trata de hacer cosas por obligación, sino por amor. El amor a Jesús nos impulsa a servir. Cuando el Rey venga, buscará si hemos sido fieles en lo poco, si hemos multiplicado lo que se nos confió, si hemos vivido con propósito. En este tiempo final, también es clave que la iglesia esté unida. El enemigo sabe que una iglesia dividida es una iglesia débil. Por eso siembra contiendas, celos, doctrinas extremas, egoísmo. Pero Jesús oró al Padre, en Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. La iglesia vigilante debe buscar unidad en el amor, no uniformidad, pero sí comunión verdadera. Un cuerpo que se edifica mutuamente, que se consuela, que se corrige con ternura, que se apoya, que intercede unos por otros. El regreso de Cristo nos debe impulsar a reconciliarnos, a perdonar, a restaurar relaciones rotas. Porque no hay tiempo que perder.
El reloj celestial avanza, y debemos estar juntos, como un solo cuerpo, esperando al esposo. Finalmente, la iglesia vigilante vive vestida de esperanza. No se desanima por las malas noticias, no se desespera ante las crisis, no se contamina con el miedo. Porque sabe que su redención está cerca. Tito 2, versículo 13 nos anima a aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza bienaventurada es el motor que nos impulsa. Es lo que nos permite vivir cada día con gozo, a pesar de las pruebas. Porque sabemos que el dolor tiene fecha de caducidad, que la noche pronto terminará, y que la gloria eterna nos espera. Esta pregunta no es retórica. Es profundamente personal. ¿Estás viviendo como si Cristo pudiera venir esta noche? ¿Tu vida refleja esa expectativa? ¿Hay áreas que necesitas rendir, heridas que debes sanar, decisiones que debes tomar? Hoy es el día. Hoy puedes encender tu lámpara. Hoy puedes buscar ese aceite fresco. Hoy puedes correr a los brazos del Padre y decir, Señor, quiero estar listo para tu regreso. Purifica mi corazón. Despierta mi alma. Ayúdame a velar. Porque el esposo viene. Y viene por una iglesia que lo espera con amor, con pureza, con pasión. Desde hace siglos, creyentes en todo el mundo han sentido que el mundo se encamina hacia un clímax espiritual y profético. Pero en nuestra generación, esa percepción se ha intensificado. Cada noticia, cada crisis global, cada catástrofe natural parece resonar con ecos proféticos que nos recuerdan que el tiempo se acorta. La segunda venida de Cristo no es una posibilidad remota, sino una certeza profética. Jesús, al hablar con sus discípulos sobre el fin, no lo hizo para infundir miedo, sino para despertar conciencia. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 encontramos un compendio de señales que apuntan al regreso del Rey. Estas señales no deben ser ignoradas ni interpretadas a la ligera. Son como campanas de advertencia, despertando a la iglesia y llamando al mundo al arrepentimiento. Jesús dijo: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, versículos 6 al 8. Hoy, estas palabras resuenan con fuerza. El mundo vive en constante conflicto, guerras abiertas y guerras frías, tensiones entre potencias, terrorismo, violencia desenfrenada. La paz parece frágil, y las alianzas internacionales se quiebran con facilidad. A esto se suman las crisis alimentarias que golpean a millones, los terremotos que sacuden la tierra con frecuencia, y las pandemias que paralizan naciones enteras. Lo que antes se consideraba excepcional ahora es casi cotidiano. Y aunque estas cosas han ocurrido a lo largo de la historia, su intensidad y frecuencia en nuestros días son innegables. Jesús no dijo que estas señales eran el fin, sino el principio de dolores. Como los dolores de parto anuncian la llegada de un nacimiento, estas señales anuncian la inminente manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Otra señal que Jesús mencionó con claridad es la decadencia espiritual. En Mateo 24, versículo 12 dijo: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en una época en la que el pecado no solo se tolera, sino que se celebra públicamente. Lo que antes era considerado inmoral, hoy es promovido como progreso. Las tinieblas se llaman luz, y la verdad es silenciada o ridiculizada. Y lo más doloroso no es solo lo que sucede en el mundo, sino lo que ocurre dentro de muchas congregaciones.
La apostasía, es decir, el abandono de la verdadera fe, se ha infiltrado en muchos altares. Se predican mensajes diluidos, sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. El entretenimiento ha reemplazado a la adoración, y muchos han caído en un cristianismo superficial y cómodo. Pero el Espíritu Santo sigue levantando remanentes fieles, creyentes que no doblan sus rodillas ante el sistema de este mundo, que claman por un avivamiento genuino y que viven en santidad aguardando al Señor. Una de las señales más claras y emocionantes del fin es esta. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Nunca antes en la historia el Evangelio había alcanzado tantos rincones del planeta como ahora. Las misiones, la tecnología, las redes sociales, la radio, la televisión y la traducción de la Biblia están llevando la palabra a lugares que por siglos estuvieron cerrados. Esto no significa que todos hayan creído, pero el testimonio del reino está siendo proclamado. Incluso en medio de persecuciones, el Evangelio avanza con poder. En naciones donde está prohibido predicar a Cristo, Dios se está revelando en visiones y sueños, tocando corazones y salvando vidas. El reloj profético avanza, y cada alma alcanzada es una señal de que el retorno de Cristo está más cerca de lo que pensamos. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, se profetiza: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes. Lo que hace apenas 20 años era ciencia ficción, hoy es parte de la vida cotidiana: inteligencia artificial, genética, Internet global, vehículos autónomos, avances médicos impresionantes. Todo esto parece confirmar esta profecía antigua. Pero este aumento del conocimiento no siempre ha sido usado para el bien. En muchas ocasiones, la ciencia se ha usado para promover ideologías que niegan a Dios, para controlar poblaciones, para crear armas, o para confundir a las nuevas generaciones con mensajes contrarios a la verdad bíblica. No obstante, Dios está usando también la tecnología para su gloria, y su pueblo debe discernir los tiempos y utilizar cada herramienta para expandir el reino. Jesús advirtió: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, versículo 9. Aunque en algunos países hay libertad de culto, millones de cristianos en el mundo son perseguidos hoy por su fe. Desde prisiones hasta martirios, desde censura digital hasta agresiones físicas, el nombre de Cristo sigue siendo rechazado en muchos lugares. Y aún así, la Iglesia no se detiene. Como en los tiempos de los apóstoles, cuanto más se persigue, más se fortalece. La sangre de los mártires sigue siendo semilla de nuevos creyentes. La fidelidad de aquellos que no niegan a Cristo, incluso ante la muerte, es un poderoso testimonio de que el reino de Dios no será vencido jamás. No podemos hablar de señales sin mencionar a Israel, el pueblo del pacto. El regreso del pueblo judío a su tierra en 1948, la restauración de Jerusalén como su capital en 1967, y los eventos actuales que giran en torno a esta nación, son piezas clave del panorama profético. Zacarías 12 y 14, Ezequiel 38 y 39, y otros textos proféticos, señalan que Israel estará en el centro de los eventos del fin. Las tensiones en Medio Oriente, los ataques, los acuerdos de paz y las amenazas constantes muestran que estamos más cerca que nunca del cumplimiento final de muchas profecías. Jesús mismo dijo: de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Mateo 24, versículo 32. La higuera representa a Israel. Y al ver que ha brotado nuevamente como nación, sabemos que el verano, el retorno del Señor, se acerca. Frente a todas estas señales, hay dos actitudes posibles, la indiferencia o la vigilancia. Muchos, incluso dentro de la Iglesia, han caído en la rutina y el escepticismo. Otros, lamentablemente, se burlan diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 2 Pedro 3, versículo 4. Pero el apóstol Pablo nos exhorta. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 y 6. Dios no quiere que su pueblo ignore los tiempos. Él nos ha dado ojos espirituales para discernir, oídos atentos para escuchar su voz y su palabra como lámpara. No estamos a oscuras. Estamos llamados a estar alerta, despiertos y preparados. Las señales del fin no deben llenarnos de miedo, sino de esperanza activa. Nos recuerdan que Cristo viene pronto, y que debemos vivir cada día como si hoy fuera el día de su regreso. ¿Estamos compartiendo el Evangelio con urgencia? ¿Estamos en comunión con Dios, sin manchas en nuestro corazón? ¿Estamos amando a nuestro prójimo con sinceridad? ¿Estamos listos para rendir cuentas delante del Rey? El tiempo se acorta. No sabemos el día ni la hora, pero sí conocemos las señales. Y esas señales están por todas partes. No es momento de dormir, es momento de despertar con fe, con pasión y con determinación. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, no hablamos solo del fin del mundo como lo conocemos, sino del comienzo de algo glorioso, la eternidad prometida por Dios, el reino que no tendrá fin. Es el punto culminante de toda la historia de la redención. Desde el Edén hasta la cruz, desde Pentecostés hasta nuestros días, todo ha apuntado hacia ese gran día en el que Jesús regresará en gloria y majestad para establecer su reino eterno. La eternidad no es un concepto abstracto o simbólico. La Biblia nos presenta una esperanza concreta, una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Es la restauración final, el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el descanso eterno de los redimidos y el gobierno justo del Mesías. La primera vez que Cristo vino, lo hizo como siervo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue rechazado, humillado y crucificado. Pero en su segunda venida, no volverá como Cordero, sino como león. No como un niño en un pesebre, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, versículo 27. Este regreso glorioso marcará el inicio del juicio de las naciones y la recompensa de los santos. Nadie podrá permanecer indiferente. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, versículos 10 al 11. Los reinos de este mundo caerán, y el reino eterno de Cristo se establecerá sin oposición. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 nos muestra un cuadro impactante, el juicio del gran trono blanco. Todos los muertos, grandes y pequeños, serán resucitados para presentarse ante el trono de Dios. Los libros serán abiertos. Y otro libro también, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. Este juicio final no será arbitrario ni injusto. Cada persona será juzgada por sus obras, y la única salvación será haber recibido a Cristo como Señor y Salvador.
Por eso, la eternidad comienza con una separación definitiva. Los que vivieron para sí mismos y rechazaron la gracia de Dios serán separados de su presencia eternamente, mientras que los redimidos entrarán en el gozo eterno del Señor. Después del juicio, la Escritura describe algo maravilloso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, versículo 1. El pecado, la muerte, el dolor y el llanto ya no existirán. No habrá más enfermedades, ni guerras, ni injusticia. Todo lo que fue afectado por la caída será renovado. El mismo Dios vivirá con su pueblo. Escucha estas palabras tan poderosas. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, versículo 3. ¡Qué gloriosa promesa! No se trata de flotar en las nubes, sino de una realidad tangible, una creación restaurada en la que reinaremos con Cristo, serviremos con gozo, y adoraremos sin distracción. Apocalipsis 21 también nos da una visión majestuosa de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo. Sus calles de oro, sus puertas de perlas, su resplandor lleno de la gloria de Dios, todo habla de un lugar preparado especialmente para los redimidos. Jesús lo prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, versículo 2. Esta ciudad no tendrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Los creyentes de todas las naciones caminarán en su luz. Es el cumplimiento de todo anhelo del alma, vivir con Dios cara a cara, sin velo, sin pecado, sin distancia. Hebreos 12, versículo 28 dice que hemos recibido un reino inconmovible. Todos los imperios de la historia han caído. Las naciones se levantan y se desmoronan. Las ideologías pasan. Pero el reino de Cristo permanecerá por los siglos de los siglos. En este reino no habrá corrupción, ni sufrimiento, ni opresión. Jesús gobernará con justicia perfecta. No habrá más injusticias sociales, ni pobreza, ni lágrimas causadas por el pecado. La paz será real. El gozo será completo. Y tú y yo, si hemos creído en Él, estaremos allí. Pablo escribió: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, versículo 9. No alcanzamos a imaginar la grandeza de lo que viene. No se trata de vivir una vida interminable sin sentido, sino de una existencia plena, eterna, gloriosa y llena del amor de Dios. Es importante comprender que la vida eterna no comienza el día que muramos o cuando Cristo regrese, sino desde el momento en que creemos en Él. Jesús dijo: el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6, versículo 47. Ya somos ciudadanos del cielo. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Vivimos en esta tierra con los pies firmes, pero con los ojos puestos en la eternidad. Caminamos por fe, no por vista. Esperamos la ciudad celestial. Cada decisión que tomamos hoy tiene eco en la eternidad. Cada acto de fe, cada oración, cada sacrificio hecho por amor a Cristo, será recompensado en el reino eterno. Y mientras el mundo se desmorona, tú y yo podemos vivir con la certeza de que nuestro futuro está asegurado en las manos del Rey que viene. No se trata solo de saber que Cristo viene, sino de estar listos. Jesús dijo:
Estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, versículo 44. Hoy es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. De dejar el pecado. De reconciliarnos con nuestro prójimo. De vivir con propósito y fe. De predicar el Evangelio. De servir con alegría. Porque la eternidad está a punto de comenzar, y todo lo que hagamos ahora tiene valor eterno. El regreso de Cristo no es una amenaza para el creyente, es una esperanza viva. Es el anhelo de nuestro corazón. Es la promesa de que todo será restaurado. Es la victoria definitiva sobre el mal. Es la reunión con nuestros seres amados. Es la visión del rostro glorioso del Salvador que nos amó hasta la cruz. Como dice Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, versículos 17 y 20. Y cuando Él venga, la eternidad comenzará. Una eternidad sin fin, con Cristo, nuestro Rey eterno. La segunda venida de Cristo no es solo un evento teológico o una promesa distante. Es una realidad viva que transforma la manera en que vivimos hoy. Es una ancla firme en medio de la tormenta, una luz que brilla en la oscuridad, una verdad que sostiene nuestras esperanzas más profundas. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo Dios cumple cada una de sus promesas. Desde el nacimiento del Mesías hasta su resurrección, cada palabra se ha cumplido con precisión. Y así como Cristo vino una vez, vendrá otra vez. Esta es la gran esperanza del pueblo de Dios, el regreso glorioso de nuestro Salvador para establecer un reino que no tendrá fin. Pero esta esperanza no nos lleva a quedarnos con los brazos cruzados, esperando pasivamente. Por el contrario, nos impulsa a vivir vidas santas, vigilantes, comprometidas con el amor y la verdad. Nos recuerda que el tiempo es breve, que las almas son eternas y que el llamado a predicar el Evangelio sigue vigente hasta el último día. Una esperanza que purifica. El apóstol Juan escribió: y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 1 Juan 3, versículo 3. La esperanza en la segunda venida no es una excusa para el temor, sino un llamado a la santidad. Nos invita a evaluar nuestras prioridades, a dejar el pecado atrás, a vivir como ciudadanos del cielo mientras estamos aún en la tierra. Es una invitación a ser luz en medio de un mundo que cada vez más se aleja de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, versículo 1. Vivimos en tiempos inciertos. Guerras, enfermedades, crisis económicas, violencia, angustia del alma. Pero para los que confían en Cristo, hay paz en medio del caos. Sabemos que no somos huérfanos. Sabemos que nuestro Redentor vive. Y sabemos que Él viene pronto. Esa seguridad cambia nuestra perspectiva. Nos da fuerza en la prueba, paciencia en el sufrimiento, y gozo incluso en medio de las lágrimas. Porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que lo mejor está por venir. Mientras esperamos su regreso, no podemos quedarnos en silencio. Hay muchas personas que aún no conocen esta verdad. Muchos que viven sin esperanza, sin rumbo, sin paz. Y Dios nos ha puesto aquí para ser testigos de su amor, para compartir el mensaje de salvación, para extender su reino. El tiempo corre. Cada día es una oportunidad para sembrar semillas de fe, para servir al prójimo, para hablar del Evangelio, para vivir de manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Porque cuando Jesús regrese, queremos ser encontrados fieles,
vigilantes, llenos de amor. La Biblia termina con una oración sencilla pero poderosa. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, versículo 20. Esa debe ser también nuestra oración. Una expresión de anhelo, de confianza, de esperanza ardiente. Que nuestros corazones estén alineados con esa promesa. Que vivamos cada día con gozo, sabiendo que el Rey regresa. Que nuestros ojos estén fijos en el cielo, pero nuestros pies firmes en la tierra, trabajando, amando, sirviendo, hasta que Él venga. Si aún no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. No dejes pasar esta oportunidad. Él murió por ti, resucitó, y volverá por los que le esperan. Abre tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, y recibe el regalo de la vida eterna. No hay decisión más importante que puedas tomar. Y si ya eres parte del pueblo de Dios, renueva hoy tu esperanza. Afirma tu fe. Vive cada día como si Cristo viniera esta noche, y ama como si tuvieras toda la eternidad por delante. Porque, en Cristo, así es. La segunda venida de Cristo es nuestra esperanza viva, nuestro gozo futuro y nuestra fortaleza presente. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.